Buenas, esto es Mesa Nostrum y vamos a ver cómo se juega a Star Wars Unlimited. Un juego de cartas, un TCG, ¿vale? De cartas coleccionables que acaba de salir recientemente de Fantasy Flight. Y técnicamente pues es un juego competitivo en el cual pues debemos llevar nuestro mazo construido, en el caso que queramos jugar ese formato. Y en este caso lo que vamos a utilizar van a ser los dos mazos de la caja de inicio, ¿vale? Que viene ya preconstruido por si no queremos complicarnos la vida. Y técnicamente pues lo que vamos a hacer es explicar cómo funcionan las mecánicas del juego estándar, ¿vale? Lo primero de todo, bueno, estoy utilizando un tapete que es mío, ¿vale? Que lo he comprado en una página y que no viene incluido ni siquiera es de Fantasy Flight ni de Game Genic. Y bueno, en este tapete lo primero que vamos a identificar es, primero, las zonas, ¿vale? Tenemos una zona para las unidades de tierra, una zona para las unidades del espacio, tenemos una zona para nuestro líder y para nuestra base, ¿vale? Ya que el objetivo del juego es derrotar la base del oponente. En este caso nuestra base tiene 30 puntos de vida, ¿vale? Aquí arriba es como si estuviera de forma antagonista el jugador con el que vamos a jugar, que lo llevaré en un segundo plano, simplemente para enfocarnos en las mecánicas de un jugador. Y técnicamente, pues nuestro oponente tendría, ya os digo, el mismo efecto en el lado contrario. Vamos a tener nuestro mazo de cartas de mínimo 50 cartas en el caso de un construido, en el cual solo podemos tener hasta 3 copias de una única carta. Podemos tener cartas únicas, que también podemos tener 3 copias, pero solo podemos tener una en juego. Tendremos nuestra zona de recursos, donde iremos colocando, pues eso, cartas para que nos generen, recursos para generar cartas, para comprar cartas, perdón. Y luego tenemos nuestra zona de pila de descarte, que la tendremos aquí. Además, hemos colocado aquí la ficha iniciativa, que vamos a utilizar la de la caja, ¿vale? Que viene en 2D. Dos fichas para las acciones épicas y tendremos aquí nuestras cartas que usaremos tanto de experiencia como de escudo para algunos efectos del juego. Entonces lo primero que haremos nada más empezar el juego es primero, antes de nada, pues barajearemos el mazo, le damos una barajeada, yo ya la he mezclado bien, le ofreceremos a nuestro oponente si quiere cortar, le damos la opción de que quiera cortar y una vez que ya tenemos hecho esto, lo que vamos a hacer es vamos a robar 6 cartas. Y lo primero que hacemos al verla a mano es decidir si nos quedamos con la mano o bien hacemos un mulligan, ¿vale? Podemos hacer un mulligan, devolver las 6 cartas al mazo, barajear y robar una segunda mano de 6, pero ya no podríamos robar más. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder, digamos, quedarnos con la mano? Pues sobre todo es un juego en el cual tenemos que ir añadiendo recursos cada turno y nada más empezar a jugar tenemos que añadir ya 2 recursos de base, lo cual tenemos que elegir 2 cartas de nuestra mano de 4 y decidir qué cartas pues van a ser nuestros recursos iniciales. Estas cartas que utilicemos, evidentemente ya no podremos utilizarlas más en juego, salvo que haya alguna condición que nos permita recuperarlas, pero en principio no he visto ninguna. Y bueno, supongamos que decido quedarme con la mano, ¿vale? Que las cartas que veo me interesan, sobre todo porque en el primer turno ya puedo jugar cartas de nivel 2, o sea, de 2 de coste. Entonces, por ejemplo, decido que voy a utilizar al Grand Moff Tarkin. Una de estas cartas va a ser un recurso de 4. O sea, perdón, va a ser un recurso, no de 4. Y voy a elegir, por ejemplo, esta otra carta que requiere 4 de coste para utilizarla. Y voy a decidir, por ejemplo, convertirla en otro recurso. ¿Vale? Mi oponente haría exactamente lo mismo, ¿vale? Voy a suponer, bueno, que voy a hacer un segundo plano fuera del juego. Voy a coger 2 cartas al azar. Y voy a separar 4 cartas. Y bueno, el juego tiene una mecánica muy sencilla, es decir, el juego no inventa nada, ¿vale? Copia mecánicas de un montón de juegos de cartas que llevan ya muchos años en el mercado o que estuvieron en el mercado. Y lo primero que hacemos es, primero, de forma, bueno, antes de haber hecho nada, haber elegido quién era el jugador inicial, importante, ¿vale? Quién va a tener la ficha iniciativa, ya que esta ficha va a ser clave en el juego porque irá cambiando la iniciativa según vayamos determinando nuestras acciones. El juego es muy simple, lo primero de todo es, antes de nada, si soy el jugador inicial, la primera acción que puedo hacer, por ejemplo, es, bueno, puedo hacer varias cosas. Entonces voy a ir explicando acciones por acciones, según las vaya resolviendo. Y esta, la primera acción que voy a hacer, por ejemplo, va a ser jugar una carta. Entonces ahora mismo, como tengo 2 recursos, ¿vale? Puedo escoger perfectamente cualquiera de estas 2 cartas y ponerla en juego. Entonces lo único que tengo que hacer es decidir qué carta quiero jugar. En este caso, si os fijáis, la iconografía coincide con tanto el icono de mi base como con uno de los de Vader, es decir, digamos que este va a ser nuestra referencia de iconos en la cual previamente debería estar construido el mazo, así que cumplimos perfectamente el requisito y lo que hacemos es agotamos 2 recursos, los giramos y ponemos en juego la unidad, ¿vale? Que entraría agotada en la zona de unidades de tierra, ¿vale? Importante que fijas, hay algunas unidades que tienen efectos de cuando se juega, tienen tal efecto, en este caso pues esta no lo tiene.
tiene otro efecto, dice toda unidad aliada que no sea líder y cueste 6 o más gana emboscada, perfecto. Y ya iremos explicando qué consiste, vale, pues eso sería mi primera acción. A continuación, ¿vale? Mi oponente, o sea, yo automáticamente en el momento que hago una acción, pasa el turno a mi oponente, ¿vale? Mi oponente, pues igual, miraría su mano y, por ejemplo, yo estoy mirando aquí cartas que tendría, pues, por ejemplo, imaginaos, pues saca una Leia, ¿vale? Le cuesta 2 recursos jugarla, la juega en su zona y él lo que va a hacer es jugarla enfrentada a mi zona de unidades de tierra. Además, Leia tiene una peculiaridad que dice, cuando se juegue, elige entre preparar un recurso o agotar una unidad. En este caso, mi oponente al jugar a Leia podría agotarme un recurso, que en este caso sería absurdo porque ya están agotados, o bien agotar una unidad, que en este caso, como la mía ya entra agotada, pues no tendría ningún efecto. Entonces Leia, por ejemplo, el efecto no se podría realizar. A continuación, el oponente, en el momento que ha hecho su acción, pasa de nuevo vuelve a mí la iniciativa, vamos. Es decir, vuelve a mí la acción. Es decir, las acciones se van a ir alternando de un jugador a otro. Entonces yo, por ejemplo, pues como siguiente acción, podría intentar jugar cartas, pero no tengo recursos, están agotados. ¿Qué acciones puedo hacer ahora mismo? Pues ahora mismo puedo hacer, podría hacer la del líder, ¿vale? El líder, normalmente los líderes tienen una acción que viene aquí indicada, ¿vale? Con un coste y agotando la carta, es decir, que solo podría utilizarla una vez por ronda. Y en este caso, como me requiere un recurso que no tengo, pues por ejemplo la acción del líder no podría utilizarla. Lo que puedo hacer son dos cosas. Ahora mismo podría optar por pasar, ¿vale? Pasar implicaría, ¿vale? De que no hago nada en mi turno, le tocaría al oponente, el oponente podría hacer su acción y otra vez me volvería a tocar mi turno y podría hacer algo, ¿vale? Es decir, es un pase en plan de para ver qué hace mi oponente, pero yo puedo rectificar. Si yo, por ejemplo, paso y mi oponente le toca el turno y él decide pasar, automáticamente se acaba la ronda, ¿vale? En este caso, lo más lógico, ya que no puedo hacer otra cosa, lo que voy a hacer va a ser otra acción que es quedarme con la iniciativa, ¿vale? Importante. Si me quedo con la iniciativa, automáticamente yo ya no podría hacer más acciones para este turno y mi oponente, ¿vale? Podría realizar X números o sea, cualquier número de acciones que él quisiera hacer de seguido, ¿vale? Ya que yo ya automáticamente podría hacer cualquier tipo de acción, es decir, atacarme con una unidad, activar la acción de su líder, hacer muchas cosas, pero la única que no podría hacer es quitarme esta. Es decir, ya una vez que un jugador reclama la iniciativa por ronda, esta la mantiene el jugador hasta que se acaba la ronda. Entonces, lo más lógico es que yo, en el momento que me quedo con la iniciativa, es como si fuera un pase automático y el jugador oponente, como ya no tiene recursos que jugar ni tiene nada que activar, pues lo lógico es que pase. Entonces, como son dos pases, digamos, consecutivos, se acaba la ronda. En el momento que se acaba la ronda, entramos en la fase de reagrupamiento. La fase de reagrupamiento sigue los siguientes pasos. Lo primero de todo es que vamos a robar 2 cartas del mazo, que van a nuestra mano, y a continuación, si queremos, ¿vale? Una de estas cartas que hemos robado, la podemos convertir en un recurso, ¿vale? No estamos obligados. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo esta que tiene un valor de 6, es altísima, y con 2 recursos tardaría muchos turnos en jugarla. Entonces, como sé que hay varias copias de esta carta, pues esta directamente la voy a convertir en un recurso. Y una vez que ya hemos decidido qué recurso meter o no, enderezamos todas las cartas, es decir, enderezamos todos los recursos, ¿vale? Nuestro oponente haría exactamente lo mismo. Esto sería una secuencia de juego simultánea, ¿vale? Ambos jugadores pues harían lo mismo, robarían 2 cartas, elegirían jugar recurso, enderezarían unidades, etcétera. Y a continuación, una vez que ya, digamos, ambos jugadores estuvieran de acuerdo, pues el jugador que tuviera la iniciativa pues empezaría. Y volveríamos a repetir un poquito lo mismo. Entonces podemos hacer varias cosas ahora. Ahora podemos atacar con una unidad a la base del oponente o bien a otra unidad enemiga. Podemos activar la habilidad del líder, ¿vale? Podemos quedarnos de nuevo en la iniciativa, pero si nos quedáramos automáticamente no haríamos ya nada en todo el turno, es decir, ya el jugador oponente tendría turnos hasta que decidiera pasar, o bien pasar a ver qué hace nuestro oponente, pero bueno, en este caso pues vamos a ir explicando más acciones. Por ejemplo, lo que voy a hacer es, por ejemplo, utilizar la habilidad de Vader. Entonces Vader lo que me dice es que le agoto gastando un recurso, y Vader lo que me dice cuando lo agoto es que si has jugado una carta, bueno, pues ya estoy incumpliendo el primer requisito, ¿vale? Así que primero tendría que jugar una carta negra. Perdón, es que juego poco con Vader. Entonces, por ejemplo, tendría que jugar una carta que tuviera este icono. Y aquí, por ejemplo, tengo también una que me cuesta 3, pero si gasto los 3 recursos que me queda, ya no podría utilizar a Vader, así que voy a utilizar al soldado de asalto. Ya me dice, mientras esté atacando una unidad dañada, recibe un +2 a la fuerza. Y formidable, que ahora explicaremos lo que es. Pues supongamos que digo, bueno, pues voy a pagar 2 recursos y pongo en juego esta carta. Como hemos dicho, las unidades, ¿vale? Tenemos unidades terrestres y unidades aéreas que vienen identificadas aquí arriba, ¿vale?
Y esta evidentemente entraría agotada. Inmediatamente le tocaría el turno a mi oponente. Mi oponente pues haría exactamente lo mismo. Y bueno, miraría a ver qué tiene en la mano, por ejemplo. Y por ejemplo digo, bueno, pues mi oponente va a pagar 2 recursos y va a jugar una a la X, ¿vale? En la zona de espacio. De tal manera que yo ahora mismo en este campo de batalla no tengo nada. Y él acaba de poner una nave. Me volvería a tocar el turno, ¿vale? Me pasaría el turno a mí. Y ahora sí podemos hacer la habilidad de Vader, porque uno de los requisitos es que haya al menos jugado una tropa con el icono de maldad, ¿vale? En este turno. Entonces, si has jugado una carta con el icono maldad en esta fase, bueno, con el aspecto de maldad, inflige un punto de daño a una unidad y uno de daño a una base. Pues, por ejemplo, pues agoto a Vader, pago el recurso que me queda y le inflijo un punto de daño a una base, lógicamente a la base enemiga, y un punto de daño a una unidad enemiga, por ejemplo a Leia en este caso, ¿vale? Voy a enseñar la carta de Leia, ¿vale? Esto, la carta de una unidad, ¿vale? Tiene lo primero el coste de ejecución, ¿vale? Para comprarla, los iconos de aspecto, que son los que van a determinar el mazo, la composición del mazo, un valor de ataque, que va a ser el daño que vamos a infligir a unidades cuando ataquemos o a la misma base, es decir, si Leia ataca, infligiría 2 daños a mi base, y la resistencia a la vida que tendría Leia. En este caso el daño es acumulativo, de tal manera que yo con el efecto Vader ya habría hecho un daño. Si le causara un segundo daño, esta carta sería la pila de descartes, sería derrotada, que se denomina. Entonces, el efecto Vader es eso, ya hemos metido un daño. Supongamos que el jugador, pues, habremos hecho nuestra acción, le toca al siguiente jugador y el siguiente jugador pues, va a decir, por ejemplo, va a decidir atacar con Leia. Leia puede atacar directamente a una unidad que no tenga centinela. En este caso, ¿vale? En este caso ninguna de estas dos tiene centinela, podría elegir atacar, pero si ataca, claro, infligiría, va a enderezarla para que sea mejor. Si Leia ataca, ¿vale? Haría 2 daños al almirante Piet y no le mataría, le dejaría con 2 daños acumulados, pero Piet, con el daño que tiene, sí que le completaría el daño a Leia y la destruiría. Si Leia atacara al soldado, pasaría exactamente lo mismo. Es decir, le dañaría, no le mataría y Leia acabaría cayendo. Así que lo lógico es que Leia aproveche el ataque y ataque a la base nuestra, ya que no tenemos manera de defenderla, porque no tenemos unidades con centinela, pues decide atacar la base. Y además, no tiene efecto de luchar y ya está. Pasaría a nuestro turno, ¿vale? Y ahora como jugador de Vader que somos, pues podríamos hacer exactamente. Entonces lo voy a hacer, por ejemplo, con Piet voy a atacar y voy a atacar a Leia y así la destruyo. Entonces le infligiría un daño a Leia, Leia de rebote me haría a mí 2 daños, 1 y 2, y eliminaría la carta de mi oponente, de tal manera que ya estaríamos un poco controlando la zona. Vale, a continuación pues le tocaría al jugador de Luke, ¿vale? Y supongamos que, por ejemplo, pues él va a jugar algo diferente, pues supongamos, bueno, tendría 3 recursos en este turno, evidentemente, y imaginaos, pues dice, bueno, pues voy a jugar un evento. Pues el evento dice, por ejemplo, cura 3 de daño a una base o a una unidad. Pues decide agotar un recurso de los que tiene, juega esta acción, y lo que hace, pues que se cura, por ejemplo, el daño de su base. Es un poco absurda la acción, pero bueno, simplemente era por el tema de explicarla. Nos volvería a tocar el turno, ¿vale? Supongamos que, yo que sé, que evidentemente lo más lógico sería que yo ya como Vader no me quedan recursos y no puedo jugar nada de la mano y tengo todo agotado, pues lo lógico sería reclamar de nuevo una iniciativa para volver a empezar el próximo turno, ¿vale? Entonces la voy a reclamar. Y automáticamente el siguiente jugador, pues como ya no tiene tampoco recursos que agotar ni que utilizar, pues va a hacer exactamente lo mismo. Va a pasar y automáticamente se acabaría la ronda, ¿vale? Los primeros turnos van a ser así muy rápidos y muy consecutivos, porque claro, hasta que no vayamos teniendo recursos no vamos a poder realizar grandes cosas, pero bueno, ya sería una forma de ir. Entonces, fase de reagrupamiento, robamos 2 cartas que van a nuestra mano, 1 y 2, consultamos si alguna de ellas queremos convertirla en un recurso, porque ya, por ejemplo, ya técnicamente podemos jugar cualquier carta, entonces aquí, por ejemplo, ya veríamos un evento que hace 4 daños a una unidad, una tropa con centinela, una carta con ese juego, podemos mirar la carta al oponente. Bueno, tenemos varias cartas, entonces, por ejemplo, me interesa, a lo mejor, si controlas una unidad con fuerza, juega este evento, bueno, pues supongamos que quiero quitarme esta en medio. Me quedo con mi mano, voy a poner boca arriba para tener claro que es mi mano, y a continuación, pues igual que antes, enderezamos, de tal manera que ya tenemos 4 recursos, o sea, cada turno estamos añadiendo, y esto nos va a permitir hacer más cosas, y a continuación enderezamos todo, todas las unidades que hayamos utilizado, y nuestro oponente exactamente lo mismo. Como tenemos la iniciativa, pues empezamos a resolver, y por lo primero que, por ejemplo, podríamos hacer es, podríamos ver, jugar una carta a nuestra mano, que por ejemplo va a ser yo creo lo más típico. A ver, por ejemplo, digo, bueno, pues voy a pagar 3 recursos y voy a jugar un guardaceldas que tiene la habilidad centinela, y así explicamos lo que es.
pues pago 3 recursos, 1, 2 y 3, los giro en mi zona. Y centinela, ¿vale? Normalmente la carta siempre se coloca un poquito adelantada. Y esta carta lo que significa centinela es que cualquier unidad terrestre que quiera atacar a mi base tiene que eliminar primero a los centinelas, ¿vale? O incluso si quiere atacar a cualquier unidad que tuviera yo aquí, tiene que intentar eliminar primero a este, es decir, tendría que causarle 3 puntos de daño para poder o acceder a estas unidades y destruirlas o poder atacar a mi base, ¿vale? Hay algunas cartas que tienen la habilidad de saboteador, que el saboteador sería un poco la antítesis de esa habilidad, de lo que sería el centinela, ¿vale? Estoy buscando una carta para enseñarosla, a ver si encuentro aquí algún saboteador a mano. Pues ahora no veo ninguno. Bueno, no pasa nada. Bueno, hay una habilidad que tiene algunos personajes que se llama eso, saboteador, que técnicamente lo que nos permite el saboteador es ignorar la capacidad de centinela de una unidad y atacar directamente a la base o a una unidad. Y además, aquí tengo uno. Pues aquí, por ejemplo, uno que tiene sabotaje. Lo bueno es que en la caja estándar básica, ¿vale? Ya las unidades nos va a indicar incluso lo que hacen las habilidades, ¿vale? Tenemos en la última hoja del manual que viene en la caja la referencia con las habilidades que tenemos en esta edición, ¿vale? Que vienen explicadas lo que hacen, centinela, emboscadas, o sea que viene bien como referencia. Pero técnicamente, pues eso, el sabotaje lo que hace es eso, cuando esta unidad ataca, ignora al centinela, es decir, podemos atacar directamente a la base o a la unidad que esté detrás, y derrota a los escudos del defensor. Es decir, que si atacamos al centinela y estuviera, por ejemplo, escudado, que escudado sería que tuviera esta carta, que es un efecto que le previene el daño durante el turno, pues nos lo cargamos y le haríamos el daño. En este caso, pues bueno, el jugador de Vader ha jugado el centinela, le toca al jugador de Luke, y el jugador de Luke, por ejemplo, como ya tiene 4 recursos en juego, pues va a decidir, por ejemplo, va a jugar, por ejemplo, esta unidad terrestre que le cuesta 4. Y es un 3-7 bastante resistente, así que imaginaos, paga el recurso y lo pone en juego. A continuación, volvemos a empezar. Como se ha jugado una unidad con el icono maldad este turno, activamos a Vader, por ejemplo, y con Vader lo que hacemos es agotamos el recurso y infligimos un punto de daño a una unidad enemiga, ¿vale? Y un punto de daño a una base. A continuación le toca a nuestro oponente, pues nuestro oponente va a aprovechar, por ejemplo, que no tenemos naves y nos va a atacar con este ala X. Pues este ala X tiene fuerza 2 y como no hay ninguna unidad que tenga centinela en el espacio, pues puede atacar directamente a la base. Así que nos infligiría 2 daños, 1 y 2. A continuación nos volvería a tocar el turno, ¿vale? Pues imaginaos, pues llego, pues voy a aprovechar y digo, bueno, pues como él no tiene unidad centinela, puedo ir directamente a por la base, o bien podría intentar cargarme la unidad. El problema es que esta unidad tiene fuerza 3, entonces si yo la ataco con este, pues seguramente voy a sufrir daño. Pero ¿qué pasa? Que esta unidad, por ejemplo, tiene una habilidad que es, mientras esté atacando a una unidad dañada, recibe más 2 al poder. O sea que si ataco a ese de ahí, tendría un 4 de ataque, 4-3. Yo moriría, pero la dejaría muy perjudicada. Entonces imaginaos, pues voy a decidir hacer eso. Pues la voy a atacar, ataco a la unidad dañada y le metería 4 daños. Con el que tiene ahí encima, 5. Y mi unidad, evidentemente, yo recibiría 3 daños, con lo cual mi unidad caería, iría a la pila de descartes, y de esta manera iría agotando la unidad. Le tocaría al jugador contrario. Como el jugador contrario no puede jugar ya nada este turno, pues lo que va a hacer es va a reclamar la iniciativa, ¿vale? Lo que hemos hablado antes. Entonces supongamos que ya le da al jugador y se la lleva el oponente. De tal manera que es como ya se hubiera hecho un pase para toda la ronda. Me toca a mí y ahora en mi turno, ahora yo puedo hacer todas las acciones que yo quiera. O, lógicamente, que pueda. En este caso, pues no me quedan muchas opciones. Me queda atacar con el almirante Piet. Así que lo que voy a hacer, pues aprovechando que este está, bueno, está hasta 7, si le ataco me suicidaría. Así que lo que voy a hacer es ataco a la base. Y como inflige un punto de daño, pues le inflige un punto de daño a su base. Seguiría mi turno, puesto que el jugador contrario ha obtenido la iniciativa y pues si pudiera jugar cartas o seguir atacando con unidades, seguiré atacando. En este caso, como no puedo hacer nada, pues paso. Y entonces al pasar automáticamente, pues ya están, digamos, los 2 pases consecutivos. Acabamos la ronda y la misma operativa de antes, pues fase de reagrupamiento. Robamos 2 cartas, 1 y 2, ¿vale? Y decidimos qué carta queremos utilizar de recursos, si queremos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo 2 iguales de inflige 4 daños, que es un evento, es decir, una carta que cuando la juegue se resuelve, pero causa 4 daños a una unidad que podría perfectamente destruir este a la X o bien destruir esta otra unidad jugando esta acción. Así que lo que voy a hacer, como tengo 2 de estas, una de ellas la voy a convertir en un recurso, entra agotado, y a continuación ya enderezamos todo. Como hemos repetido esto de forma simultánea, pues todos los jugadores lo van a ir haciendo, ¿vale? Aquí vamos ya a enderezar, ¿vale?
y enderezamos la carta del oponente. Y en este caso, ¿qué pasa? Que ahora el que tiene la iniciativa, lógicamente, es el oponente, así que el oponente sería el que empezaría a jugar. Entonces, supongamos que, por ejemplo, pues... A ver qué podemos jugar, que tengamos por aquí. Pues, por ejemplo, vamos a jugar una Leia que joroba mucho. Pues imaginaos, paga 2 recursos el jugador, ¿vale? Y menos baja Leia. Y Leia, una de las habilidades que tiene es que cuando se juegue, pues puede preparar un recurso, ¿vale? O preparar, perdón. Sí, preparar un recurso o agotar una unidad. Entonces decide este jugador agotar al soldado centinela para que no ataque, ¿vale? Aunque esté agotada la carta, sigue funcionando el efecto centinela, ¿vale? De tal manera que, claro, esta carta pues siempre va a estar defendido mientras esté aquí. En este caso, pues ya me he evitado, al jugar a Leia, pues que esta unidad me pueda atacar este turno. Le tocaría al jugador de Vader, perdón, que esto lo tenía enderezado, que se me ha olvidado. Y, por ejemplo, supongamos que, a ver, pues voy a mirar lo que tengo en la mano. Y, por ejemplo, tengo aquí una carta muy interesante, un interceptor que me cuesta justo 4, tengo 5 recursos. Y dice, cuando se juega puede infligir 3 de daño a una unidad espacial. En este caso me viene muy bien, puesto que hay una unidad espacial y además tiene justo 3 de vida. Entonces pago 4 recursos, 3 y 1, 4. Y decido jugar. El efecto es cuando se juega, entonces es un efecto de daño que en este caso entra directamente, ¿vale? No es un ataque. Y le inflijo 3 de daño a la unidad. Como es una ala X, pues evidentemente con los 3 daños sucumbiría. Si, por ejemplo, el jugador en el turno anterior la hubiera escudado, ¿vale? El escudo lo que previene es, durante un ataque o durante un efecto de daño, previene todo ese daño. En este caso, como es un daño, pues automáticamente si tuviera escudado no hubiera sufrido impacto, pero hubiéramos quitado esto. Esto cuenta como mejora a efectos de juego, es decir, que es acumulativo, es decir, podemos tener varias fichas de escudado o de escudo, ¿vale? Sobre la misma carta, siempre y cuando pues la hayamos puesto. En este caso, pues imaginaos, pues eso, si esta carta hubiera estado escudada no hubiéramos hecho nada. En este caso no estaba escudada, los 3 daños del interceptor entran y destruimos el ala X. A continuación, le vuelvo a tocar al jugador contrario. Pues supongamos que el jugador contrario pues dice, bueno, pues voy a intentar, antes de morir, va a atacar con su unidad y va a ir a por el centinela porque no puede hacer otra cosa. Y su centinela inflige 3 daños a esta unidad que le tiene 3, la destruye, pero esto a su vez causa 3 a esta, 3 y 5, 8. Ambas unidades son destruidas, pero el jugador de Vader, ¿vale? Ya no tendría defensa, digamos, ya no tendría forma de evitar daños a la base o a otras unidades, ¿vale? Y estaría aquí. No se volvería a tocar como Vader. Y, por ejemplo, me queda un recurso que ya no podría jugar nada más. Podría utilizar la habilidad de Vader, que en este caso, como ha entrado un interceptor, podemos utilizarla. Así que supongamos que digo, pues utilizo a Vader otra vez, agoto un recurso, inflijo un daño a una unidad. En este caso se va a infligir a Leia y otro a la base oponente, ¿vale? Esto lo retiramos, ¿vale? Y a continuación, pues le tocaría al otro jugador. Pues el otro jugador, pues supongamos que, por ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer una suposición simplemente por explicar la habilidad, que tuviera 4 recursos y pudiera jugar la cañonera. Vamos a jugarla porque tiene esta habilidad, emboscada. Y así la explicamos. Pues imaginaos que el otro jugador tiene los 4 recursos, los paga y entra esta unidad que tiene emboscada. Emboscada, ¿vale? Lo que dice es que una unidad que tenga emboscada, cuando entra, se puede preparar y atacar a otra unidad que esté en su mismo campo de batalla, ¿vale? Es decir, este ahora mismo lo podríamos preparar y realizar un ataque únicamente contra unidades, ¿vale? No contra la base. Y podríamos atacarle. Entonces, por ejemplo, imaginaos, entra la cañonera y ataca directamente al interceptor. Le haría 3 daños al interceptor, por lo tanto el interceptor sería destruido y yo del interceptor recibiría 3 daños. Pero habría eliminado el interceptor enemigo y volvería a tener un poco dominio del espacio. Es decir, el jugador de Luke pues tendría un poquito de control, ¿vale? Me vuelve a tocar, supongamos que ya no puedo hacer nada. Bueno, podría atacar con esto, pues digo, venga, pues voy a atacar y voy a hacer la misma de antes, voy a atacar a Leia. ¿Qué pasa? Que como yo inflijo un punto de daño, a ella le queda un punto de daño, Leia muere, pero Leia me devuelve a mí 2 daños y justo me quedan 2, pues ambos unidades son destruidas. Y de esta manera, pues bueno, hemos limpiado otra vez el campo de batalla, pero seguimos jugando. Le toca al otro jugador y el otro jugador decide quedarse con la iniciativa. De tal manera que ya automáticamente me toca mi turno y yo, como ya no puedo ni jugar recursos, o sea, perdón, no puedo jugar cartas, ni puedo activar ninguna habilidad, pues yo ya daría el pase también. Y pasaríamos de nuevo a la fase de reagrupamiento. Pues de nuevo robaríamos 2 cartas, 1 y 2. Aquí tenemos una carta de mejora, ¿vale? Las cartas de mejora normalmente se vinculan a unidades, ¿vale? Por ejemplo, vincula esta carta a una unidad que no sea vehículo. Y además cuando se juegue, si la unidad vinculada es Darth Vader, pues puedes infligir 4 daños extra a una unidad. Vale, lo que quiero explicar a continuación, bueno, lo que voy a hacer es voy a saltarme un turno, ¿vale? Es decir, supongamos que ya he jugado un turno entero y ya tuviera un recurso del turno anterior,
¿vale? Porque lo que quiero explicar ya es lo último que me interesa explicar. Y supongamos que tuviera ya aquí, pues, 7 recursos. Es decir, que ya hubiera jugado, pues, 2 turnos seguidos. Y hubiéramos tenido un enfrentamiento tal. En el momento que tengamos, por ejemplo, que empezamos, por ejemplo, esta ronda, ¿vale? Los líderes tienen una peculiaridad, ¿vale? Los líderes se pueden convertir también en unidades, ¿vale? En el caso, por ejemplo, voy a enseñar ambas, ¿vale? En el mismo instante que tengamos, por ejemplo, con Vader 7 recursos o con Luke 6 recursos, ¿vale? Un jugador, como acción, puede activar la acción épica, ¿vale? La acción épica, técnicamente, bueno, lo vamos a hacer. Consiste en que yo puedo coger a la unidad, a mi líder que tengo aquí, ¿vale? Que puede estar perfectamente agotado, es decir, lo puedo usar en el mismo turno, si estuviera agotado, o incluso enderezado, ¿vale? Pero contra acumulación, es decir, hago la acción épica, que en este caso sería, por ejemplo, coger a Vader y convertirlo en una unidad, ¿vale? Le daríamos la vuelta a la carta. ¿Y que nos encontramos aquí? Pues tenemos aquí a un personaje que tiene fuerza 5, resistencia 8 y que al atacar inflige 2 de daño a una unidad. O sea que Vader pega lo suyo. Y además, cuando hacemos la acción épica, ¿vale? Vader, los héroes, o sea, los líderes, perdón, entran preparados como unidad terrestre. De tal manera que en el mismo turno, o sea, en el siguiente turno, podemos utilizarlo de la misma ronda. De tal manera que, claro, son elementos muy importantes a la hora de atacar para explotar muy bien las habilidades que tengan. Entonces supongamos que el otro jugador pues hace exactamente lo mismo, activa la habilidad épica y él saca también a Luke. De tal manera pues tenemos al padre y al hijo. Volvemos a empezar, supongamos que, bueno, pues como íbamos jugando, pues voy a poner, por ejemplo, pago una mejora y le voy a poner, por ejemplo, el sable de luz a Vader. De tal manera que, ¿qué pasa? Que esta carta, ¿vale? Aparte de añadirme, de cumplir la condición que es vincularlo a una unidad terrestre, pues va a tener un incremento si utilizo a Vader. Y además va a incrementar, que es una cosa que está muy bien en estas cartas, el valor. Es decir, ahora Vader tiene un 8 y tiene 9 de resistencia, de tal manera que ahora es un enemigo bastante peligroso. Y por ejemplo, esto hubiera sido otra acción. Supongamos que llega Luke y dice, bueno, pues yo me la tengo que jugar. Bueno, si ataca Luke se moriría. Pero bueno, supongamos que el otro jugador juega, por ejemplo, un evento y dice, causa 4, por ejemplo, con la carta que jugué antes, ¿no? El otro jugador juega una carta muy parecida a esta, por poner un ejemplo, y le causamos, por ejemplo, 5 daños a Vader, ¿vale? Porque quiero explicar una cosilla. Luego le toca a Vader, Vader aprovecha, en lugar de atacar a Luke, ataca a la base, de tal manera que, claro, le mete 5 y 3, 8 a la base. O sea que Vader sería muy, muy peligroso si no lo podemos parar. Y además Vader, después de atacar, infligiría 4 daños a otra unidad, por el sable láser. Entonces, si una unidad vinculada al Vader puede infligir 4 daños. O sea, infligiría 2 daños extra por la habilidad de Vader. Ah, y esto es cuando se juegue, vale, perdón, que esto lo he leído mal. Es cuando se juega e infligiría 4 daños. O sea que al jugar el sable le puedes haber metido 4 daños perfectamente a Luke. Cosa que es una barbaridad del sable. Vale, vamos a dejarlo puesto. Y lo que decíamos, imaginaos, Vader ataca la base y aprovecha que el efecto de Vader es que ataque inflige 2 daños a una unidad. Si no especifica de qué campo de batalla es, pues puede ser tanto terrestre como espacial. En este caso supongamos que digo, bueno, pues voy a eliminar a esta de aquí, que es la que me está preocupando, y el Vader pues elimina una unidad y deja este campo de batalla limpio. Le toca al otro jugador, imaginaos que el otro jugador pues aprovecha el momento que dice, bueno, si ataco con Luke van a morir ambos, pero bueno, digo, ataco al líder, ¿vale? 4 y 5, 9, Vader muere, ¿vale? ¿Y qué pasa con los líderes? Que los líderes, en el mismo instante que son eliminados del juego, ¿vale? No abandonan el juego totalmente, es decir, vuelven de nuevo a la zona de líder, ¿vale? Y entran, aparte de agotadas, ¿vale? Le vamos a poner este indicador, esta X que viene, que es para indicar encima del texto de la carta que Vader ya no puede volver a utilizar la acción épica, ¿vale? Es decir, todas las cartas que indiquen acción épica solo se puede hacer una vez por partida. De tal manera que en la siguiente fase, cuando empezamos a Vader, sí que podemos seguir utilizando la acción de picoteo, esta que tenía de un daño a la base y un daño a la unidad, pero ya no podría volver a entrar como unidad. Y a Luke le pasaría exactamente lo mismo si lo elimináramos en la ronda siguiente. De que se volvería a su fase a su zona de líder, le colocaríamos el indicador de la X para indicar que evidentemente ya ha hecho una acción épica. Y técnicamente no tendría más chicha. Técnicamente el juego pues se iría más o menos en estas mismas pautas, es decir, iríamos robando cartas, decidiendo si queremos bajar recursos, porque llegará un momento en el cual, pues a lo mejor con 7 u 8 recursos, dependiendo del mazo que hayáis hecho, pues nos interesará ya jugar recursos y lo que os interesará es jugar el máximo de cartas posibles. A medida que vayáis jugando, pues el objetivo es eso, intentar, como hemos ido explicando, dañar a la base.
Como también se puede perder el juego, ¿vale? El juego tiene una regla también que es cuando tengamos que robar cartas, ¿vale? Supongamos que por algún motivo pues la partida se alarga más de la cuenta, es decir, ambos jugadores han ido sobreviviendo de tal manera que han podido recuperar vida, porque hay algunas cartas que nos permiten recuperar vida, y se han ido manteniendo y resulta que se van acabando las cartas, ¿vale? Voy a hacer aquí, por ejemplo, el ejemplo de dejarla una, ¿vale? Si en algún momento un jugador, ¿vale? Tiene que robar dos cartas, o sea, tiene que robar y no puede robar una carta, por cada carta que no pueda robar, va a sufrir a su base 3 puntos de daño, ¿vale? Es decir, supongamos que este jugador hubiera llegado a la fase final del agrupamiento, se ha quedado sin cartas en el mazo y roba una carta y al robar la segunda no puede. Pues 3 dañitos a la base. ¿Qué significa esto? Que evidentemente el próximo turno, si no tiene manera de meter cartas aquí o de conseguir alguna carta que pudiera ciclarse de alguna manera, pues se llevaría 6 daños por turno. De tal manera que esto ya forzaría al final de la partida sí o sí. O sea que técnicamente no va a ser el juego infinito. Por eso, porque el mazo ni se cicla, los recursos en principio no hay ninguna regla que permita devolverlos a la mano o al mazo. Y técnicamente pues sería eso, un enfrentamiento e intentar eliminar la base. El juego lo bueno que tiene es que es muy rápido, es decir, las primeras partidas evidentemente, como todos los juegos, pues llevan su tiempo. Pero en el momento que ya juegas varias partidas, la verdad que en 20 minutos, 20-25, pues podéis jugar una partida bastante rápida. Y sobre todo ya si conocéis las cartas, pues ya vais a tiro hecho. Así que esto es lo que sería el juego básico de Star Wars Unlimited, ¿vale? Lo que sería el construido, el formato de 50 cartas. Opiniones, pues ya os digo, desde que fui a la presentación del juego, la verdad que el juego me encantó, la verdad que es un juego que he disfrutado mucho porque he jugado muchos juegos de cartas y la verdad que las mecánicas que comba están muy bien, hace que el juego sea muy ágil, no te dé tiempo a aburrirte, ya que por norma general no puedes interactuar en el turno del otro y técnicamente solo tienes una acción por turno, digamos. De tal manera que yo hago mi turno, el oponente el suyo, mi turno, el suyo, tal. De tal manera que paso y se acabó la ronda. Entonces, el juego tiene una dinámica muy fluida y no es nada complicada. De momento, ahora mismo, no hay muchas habilidades. Es decir, ahora mismo el juego básico, pues las unidades que tenemos pues, son Centinela, que lo que hace es proteger la base, Emboscada, que nos permite atacar en el mismo turno en el que entra la unidad a otra unidad en el mismo campo de batalla, si queremos, ¿vale? Escudado, que como os he dicho, pues es un efecto que nos va a dar algunas cartas que nos va a permitir, pues eso, proteger del daño. En este caso incluso la propia carta lo explica, la ficha, ¿ves? Si va a infligirse daño a una unidad vinculada, evita ese daño. Si lo haces, derrota una ficha de escudo que tenga la unidad, ¿vale? Nos encontraremos también Formidable, que es pues una unidad que tenga esa habilidad, ¿vale? La diferencia de daño que le sobre de un ataque se lo va a meter a la base del oponente, ¿vale? Es decir, que si yo pego con una unidad que tiene 4 de fuerza y a la criatura a la que me enfrento solo necesito un daño para eliminarla, pues los otros 3 irían a su base. Nos encontraremos también con Incursión, que Incursión pues siempre va con un número, Incursión 1, Incursión 2, Incursión 3, que una unidad que ataque con Incursión pues va a sumar tanto valor como el número que indique en el ataque. Pues tengo Incursión 1, pues una criatura de Incursión que tenga fuerza 2 con Incursión 1, pues va a pegar con 3. Recuperación, pues como os decía, hay algunas cartas que cuando atacan, pues curan X puntos de daño a la base, va a ser etcétera. Sabotaje, como lo dije, para anular centinelas, ¿vale? Que podemos evitar a los centinelas o incluso eliminar los escudos y causarles daño. Y tesón, que hay algunas unidades que son muy resistentes y cada vez que sufran daño, por ejemplo Chewbacca, pues se le va a incrementar por cada daño que tenga la fuerza en uno. De otra manera que contra más dañadas estén las unidades, más peligrosos van a ser. En el caso, por ejemplo, del líder Chewbacca, pues es una unidad que aguanta 9 daños y se puede convertir en un bicho en un 10 fácilmente. Un 10, un 11 de hostia. O sea que es un bicho muy peligroso como líder. Y técnicamente creo que no me dejo nada. Ya digo, el juego no es nada complicado, es muy sencillo jugar, aparte que ya habrá 1000 tutoriales. Y os digo, si os gustan los TCG, yo la verdad que lo recomiendo mucho. El draft es una chulada, que también lo comento en los vídeos, lo comentaré en los vídeos. Y luego ya más adelante, cuando vaya jugando otras variantes del juego, pues las iré explicando un poco y dando mi opinión personal de qué me parecen esas variables. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo de este Star Wars Unlimited y nada, nos vemos en el siguiente. Así que hasta otra.